¿Eh? Dice 0123. Hola. Bueno, no sé si estoy transmitiendo porque tengo el celular al revés. Este, ¿eh? ¿Estoy o no? Bueno, no sé si, no sé si estoy o no estoy, porque tengo el celular al revés. Bien, bueno, esta vez he cambiado el celular, así que tengo el celular de espaldas, así que no sé qué está pasando. Muy bien. El tema de hoy son los pensamientos que crean realidades y para eso, perdón, el tema son los pensamientos que crean realidades y para eso tenemos que recorrer distintas cosas. Tenemos que ir desde casi el origen del conocimiento del mentalismo, de los pensamientos, que eso es oriental y tenemos que irnos 10.000 años para atrás, este, hasta llegar, ir mechando con lo último que conocemos hoy en ciencia occidental, que confirma lo que decían los orientales hace tanto tiempo. Muy bien, vamos a empezar con Einstein. Einstein decía una cosa muy interesante. Decía, miren, todo es la misma energía. Lo único que cambia es la frecuencia en la que esa energía vibra. Entonces, para esto vamos a hacer un experimento teórico. Imaginen ustedes que su celular o su computadora, si lo están viendo con computadora, la ponemos en un eje que está conectado a un motor teórico que tiene aceleración permanente, permanente. Por eso es un motor teórico, no hay un motor así, pero vamos a imaginarlo de esa manera. Bien, esa computadora o ese celular van a empezar a girar. Cada, cada ciclo en un segundo se llama Hertz. Se escribe H mayúscula, Z minúscula. Em, cuando su computadora gire a 16 ciclos en un segundo, lo que va a ocurrir es que ustedes van a empezar a percibir un sonido. El sonido audible para el ser humano comienza a los 16 ciclos por segundo, a los 16 Hz. Y van aumentando su frecuencia y van aumentando la nota, o sea, se va haciendo más aguda, más aguda, más aguda, más aguda, hasta que en un momento, cuando llega a los 20.000 Hz o 20.000 ciclos por segundo, de golpe va a dejar de oírse. O sea que va a ir desde los 16 hasta los 20.000 Hz. Ahora bien, si tengo un perro al lado, ese perro va a salir corriendo porque ese perro va a seguir escuchando. De hecho, los silbatos para perros y todo esto
está manejando una frecuencia que está por encima de los 20.000 ciclos por segundo. Por eso nosotros no lo oímos, pero los perros sí. Si sigue aumentando esta frecuencia, este giro que va a dar su computadora o su celular, y yo pongo, por ejemplo, a una persona, le puedo hacer, eso va a ser una fuente emisora de ultrasonido. O sea, le voy a poder hacer una ecografía a esa persona con su celular porque va a ser una fuente de ultrasonido. Está por encima, hay varios miles de hertz. Y cuando llego a 530.000 giros por segundo, o sea, 530 kilohertz, esta computadora o este celular va a empezar a emitir ondas de radio de amplitud modulada, ondas de radio de AM. Y va a seguir hasta desde 530 a 1600 más o menos kilohertz está en amplitud modulada. Pero si sigue aumentando la velocidad de giro, ya voy a entrar en millones de ciclos por segundo. Y millones de ciclos por segundo es la frecuencia de la radio de frecuencia modulada. O sea, la radio de frecuencia modulada va de, yo tengo el machete acá al costado, va de 87.5 a 108 millones de hertz, o sea, megahertz. Este, Kilohertz son miles de ciclos, megahertz millones de ciclos. Entonces, de 87.5 a 108 megahertz, tu computadora o tu celular girando van a estar emitiendo en la banda de frecuencia modulada. ¿Qué pasa si sigo aumentando la velocidad de giro? Bueno, si sigo aumentando la velocidad de giro, voy a empezar a entrar en la onda de lo que se llama banda ciudadana, bomberos, policía, walkie-talkie, etcétera, todo eso. Tu computadora o tu celular va a estar emitiendo en VHF, se llama así, Very High Frequency. Este, Sigue aumentando el giro. Entramos en ultra alta frecuencia. ¿Saben lo que es ultra alta frecuencia? Los televisores. O sea, las ondas electromagnéticas de los televisores ciclan en ultra alta frecuencia. Bien, y ya después, si sigo aumentando la velocidad de giro y yo me pongo frente a tu computadora o tu celular girando, me voy a broncear. ¿Por qué? Porque la computadora o el celular van a estar emitiendo radiación ultra, perdón, me equivoqué. Tengo una contractura porque tengo que ir por la gama de frecuencia de luz visible. Estamos en ultra alta frecuencia de la televisión, lo que sigue es radiación infrarroja. O sea que si yo tengo una contractura muscular y me pongo frente a la computadora, frente al televisor, eso me va a generar un calorcito o algo y me va a relajar porque esa computadora o ese celular van a estar emitiendo rayos infrarrojos. Y si sigo aumentando la frecuencia, en un momento todo se va a poner rojo, porque vamos a empezar en el espectro de luz visible por los colores. O sea, el que tiene menor vibración es el rojo, después va a pasar al naranja, después va a pasar al amarillo, porque sigue aumentando la frecuencia. Este, Verde, azul celeste, azul índigo y finalmente el violeta. Y como sigue aumentando, el giro va a empezar, si me pongo frente ahí, me voy a broncear todo, porque va a estar la radiación por encima del color violeta, o sea, voy a estar emitiendo radiación ultravioleta. Y después, si sigue aumentando el giro, va a empezar
ya a desintegrarse molecularmente, va a empezar a desprender parte de su materia y entonces va a empezar a emitir radiación, alfa, beta, gamma, etcétera. Voy a poder esterilizar instrumentos, este, fabricar una bomba atómica, todo eso. Bien, y finalmente, cuando llega a la velocidad de la luz, cuando ese giro llega a la velocidad de la luz, se va a transformar en energía pura. No va a haber más materia. Si detengo este motor en este momento, va a pasar todo al revés. Va a pasar por radiaciones ionizantes, va a pasar por el ultravioleta, todo el espectro de luz visible, desde el violeta hasta el rojo, después el infrarrojo, después ultrasonido, después ultra alta frecuencia, muy alta frecuencia, frecuencias de frecuencia modulada de radio, amplitud modulada, ultrasonido, y después ya entro en el espectro de audición del humano, que son 20.000 ciclos por segundo, hasta que llego a los 16 ciclos por segundo y paramos el motor. Esto que yo explico muchísimo en mis talleres, en algunos de los talleres, los que ya lo han escuchado sabrán cómo es esto, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Hemos pasado de un objeto, como puede ser una computadora o un celular, y de acuerdo a la frecuencia va a pasar por sonido, por ondas de radio, por luz, y al final se va a desintegrar. O sea, de materia va a terminar en la desintegración, en energía pura. Y si detengo la vibración y empieza a frenar ese aparato, voy a tener todo el camino inverso. Por lo tanto, esta es la famosa fórmula de Einstein, que dice energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso en realidad, bueno, lo que importa, según Einstein, cuando llegamos a la velocidad de la luz nos transformamos en energía pura. No hace falta el cuadrado de la velocidad, eso es para calcular otra cosa. Tenemos entonces que la energía es la misma. Lo que cambia es la frecuencia. Yo puedo tener luz, sonido, radiación o materia de acuerdo a cómo está vibrando esa energía. Siempre la misma energía. Fíjense, hay una frase muy vieja en el Tíbet que dice, la materia no es más que espíritu en su más bajo grado de vibración. El espíritu no es más que materia en su más alto grado de vibración. Esto tiene miles de años, esta frase. Y fíjense cómo la ciencia tuvo que llegar hasta Einstein, que empieza con la física cuántico-relativista, este, para demostrar finalmente, en el siglo XX, para demostrar esto que hace miles de años se decía en Oriente. La energía, el espíritu no es más que materia en su más alto grado de vibración. La materia no es más que energía en su más bajo grado de vibración. Bien, pero el punto es el siguiente. ¿Quién dirige? La energía es como un pedazo de plastilina. Yo lo puedo transformar en casi cualquier cosa, ¿correcto? Ahora, ¿quién la dirige? Esto es el punto importante. ¿Quién le dice a la energía transformate en sonido, transformate en luz, transformate en materia? ¿Quién es lo que dirige esto? El pensamiento. También hay una viejísima ley oriental que dice, el pensamiento dirige a la energía. O lo que es lo mismo, la energía sigue al pensamiento. El pensamiento dice, vamos para allá, y la energía se transforma en eso que estamos pensando. De hecho, el pensamiento es lo primero y lo segundo del pensamiento es la palabra. Por eso, eh, hágase la luz, que fue el génesis, el nacimiento del universo, hágase la luz y
la luz se hizo. La energía siguió a este pensamiento transformado en palabra y se creó el universo entero. Es por esto que en muchas disciplinas a Dios no se le dice Dios, se le dice logos. Logos. Y logos es palabra. El logos es la palabra. Muy bien. Tenemos entonces que el pensamiento dirige la energía y tenemos que la energía se puede transformar en cualquier cosa. Muy bien. Sumado a esto, tenemos que agregarle alguna cosa más. Fíjense qué loco. Eh, Hoy eh, se sabe que el átomo, por ejemplo, uno se imagina el átomo como lo habían dibujado en la escuela primaria. Un átomo de hidrógeno tiene un núcleo, que podría ser como una naranja, alrededor del cual el átomo de hidrógeno es el átomo más pequeño que hay, alrededor del cual gira un poroto, que es un electrón. Ese es, ese es el átomo más pequeño que se conoce. Ahora bien, nosotros, el núcleo celular, ¿funciona de esa manera? ¿El núcleo celular es un átomo así, con un poroto que gira? La verdad que no es así. Cuando uno mira, y eso se ve hoy en la física cuántica, cuando uno mira un núcleo, lo que se ve es como si hubiera una niebla, como una fina capa de niebla alrededor de ese núcleo. Por lo tanto, es más una onda que una partícula. ¿Entienden? El electrón no es una partícula, es como una onda, es como una niebla que gira alrededor. Solo cuando el observador dice, bueno, yo quiero ver cómo es ese electrón, esa niebla se condensa, donde yo estoy mirando, esa niebla se condensa y ahí se puede ver la masa del electrón. Ahí se puede ver el electrón. Eso en física cuántica se llama la cesación de la función de onda. O sea, deja de ser una onda para ser una partícula. Es una cosa re loca, pero la conclusión es súper importante y es la siguiente. El observador está modificando dónde, está eligiendo casi dónde va a estar ese electrón. O sea, ese electrón se va a transformar en una partícula, ya sea en el polo norte, en el polo sur, a la derecha, a la izquierda, donde yo dirija mi vista, ahí voy a localizar el electrón. Yo estoy modificando, con el solo pensamiento, estoy modificando un núcleo atómico. En, en Oriente, hace 10.000 años que se enseña la ciencia del pensamiento, la ciencia de la mente. En Occidente no. Recién ahora estamos empezando a entender esto porque empezamos a comprender otras cosas. Fíjense, les tengo que hablar, porque esto sirve para la curación, les tengo que hablar sobre un concepto que por ahí es un poco complicado, que es el de la epigenética. Tradicionalmente yo me formé eh, cuando yo estudié medicina, hace 40 años, em, existía el modelo teórico eh, que decía que cada gen, ¿correcto? Que tenía una porción de ADN, los genes están adentro del núcleo de la célula. La célula es como una pelota, para que tengan idea, como una pelota de fútbol, vamos a llevarlo a tamaño, que tiene una membrana llena de poros por donde entran y salen cosas, y adentro está todo lleno de líquido, y esa pelota adentro tiene un núcleo además, tiene otra pelotita más chica, y ahí, en esa pelotita más chica que se llama núcleo celular, está contenido el ADN. Y dentro del ADN, esto fue un descubrimiento de los
mediados de los años 50 del siglo XX, en 1950, se descubrió la doble hélice de ADN de Watson y Crick, que le significó el premio Nobel de Medicina y Fisiología unos años después. Bien, cuando yo estudié, existía la teoría del determinismo genético. ¿Qué significa esto? Era bastante sencillo. Está ese ADN que está dentro del núcleo, ese ADN tiene genes, esos genes tienen, perdón, ese núcleo tiene genes, ¿no? Esos genes tienen cromosomas con genes, esos genes tienen ADN enrollado, perfecto. Y ese ADN se fotocopia, para decirlo de alguna manera, en otra partícula que se llama ARN, que sale del núcleo y entra en una partícula dentro del citoplasma celular, de ese líquido que está dentro de esa pelota, para producir una proteína. Por lo tanto, la secuencia era ADN que se copiaba en ARN, el ARN iba al ribosoma y el ribosoma producía una proteína. Perfecto. Por lo tanto, lo que se hablaba en esa época era del determinismo genético. O sea, un gen, una proteína. Un gen tiene ADN, eso va al ARN y el ARN termina en una proteína. Punto. Ahí se terminó la historia. Fin de la historia para mosquitos. Estamos jodiendo con el coronavirus y tenemos más dengue que coronavirus. En fin. Bien. Determinismo genético. ADN, ARN, proteína. Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hace unos años, hace unos pocos años, 1995, se instala un nuevo término en la ciencia, que es la epigenética. Epigenética. ¿Qué es la epigenética? Epi significa por encima. Eh, por encima de la genética. ¿Qué es por encima de la genética? Lo que empezaron a ver era que era una cosa mucho más compleja, que no era ADN, ARN, proteína, que no era tan sencillo como eso. Porque empezaron a ver fenómenos como los siguientes. Dos gemelos idénticos, con la misma plantilla de ADN, por ahí uno desarrollaba hipertensión y el otro no. Por ahí uno engordaba y el otro no. Este, ¿Cómo podía ser si tenían exactamente la misma codificación genética? Eran gemelos idénticos. Ok, entonces empezaron a ver que no, que podía haber factores que tener un gen no es lo mismo que expresarlo en la vida. Tiene que haber algo para que ese gen se manifieste, se exprese. Entonces empezaron a estudiar y encontraron que hay un montón de factores por encima de los genes que modulan la expresión genética. No cambian la estructura del ADN, pero ese ADN que está dentro de los genes se puede expresar o puede no expresarse. Por lo tanto, la epigenética, ¿qué dice? Que hay eventos moleculares que controlan la expresión y la actividad de los genes para que se produzcan cambios o no. Expresión y actividad de los genes. Y hay factores moleculares que regulan esto. Y empezaron a estudiar que hay relación entre los genes y el ambiente. Y entonces, de acuerdo a eso, el gen se expresa o no se expresa para adaptarse a este tipo de variaciones del ambiente. Hay un montón de experimentos, no voy a meterme con el tema de los experimentos, pero hay ratones, por ejemplo, que son marrón claro y obesos, y que si les cambia ciertas cosas de la alimentación, alimentos ricos en determinada sustancia, esos ratones empiezan a multiplicarse, empiezan a tener hijos o nietos flacos o hermanos ratones de la misma cosa, les cambias la dieta y se terminan transformando en ratones flacos y de color gris. Este,
Bueno, no voy a meterme con estos, porque esto es una cosa muy científica, pero lo que quiero que entiendan es que el ambiente puede modificar a través de la epigenética. Bueno, el mecanismo, hay tres mecanismos importantes. No me voy a meter con esto porque la verdad que no tiene mucha importancia para eh, público común, digamos. Pero hay tres mecanismos importantes que modifican la expresión genética. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de cosas que pueden modificar eh, la expresión de un gen? Cambios en la dieta, radiaciones, inflamaciones, infecciones, fármacos, pensamientos, sentimientos. Todo esto modula la expresión o no de un gen. Por lo tanto, hoy lo que se sabe es que si, me acuerdo, yo era ayudante de fisiología y nuestro jefe de cátedra un día vino, año 80, 1980, y dice, acaban de descubrir un posible gen que transmite la diabetes, que era el DW3. Me acuerdo bien, en una sala de profesores, ¿no? Yo era ayudante en ese momento de fisiología, y entonces dice, porque hay un montón de diabéticos que se les encontró el DW3 y se postula que ese es el gen que va a codificar la diabetes. Ok, y entonces yo le hice la siguiente pregunta. ¿Y cuánta gente común tiene el gen DW3 y no es diabético? Y no me pudo contestar. No, nadie sabía esta respuesta. No hay un estudio de toda la población para medir todos los genes que tienen y de esta manera saber si van a enfermarse o no, porque además ni siquiera saben si se van a enfermar. Tener un gen para una determinada patología no es determinante, el determinismo genético se terminó. Eh, Solo un pequeñísimo porcentaje, estamos hablando de entre 4 y 5%, tienen malformaciones genéticas que sí o sí se expresan. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es tres cromosomas justo en el par 21, la fenilcetonuria, hay una serie, la anemia del Mediterráneo, bueno, hay una serie de patologías que son hereditarias y son genéticas y no se puede modular, es verdad, pero hay otras donde nosotros tenemos la posibilidad de enfermar o no. Y esto lo determina cómo comemos, cómo vivimos, si tomamos o no tomamos sol, si estamos abajo de una transformación de PCB, ¿se acuerdan de los famosos transformadores eléctricos que había que eran tóxicos? Si estamos cerca de Chernobyl o no. Recuerden, la nube tóxica de Chernobyl cubrió toda Europa. Entonces, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Nosotros, hay situaciones que pueden funcionar como situaciones gatillo para que un gen se exprese y determine una enfermedad que estaba codificada, que había como un gen dormido ahí, pero que determinada situación puede disparar la expresión de ese gen y entonces terminaremos enfermándonos de algo. O al revés. Nosotros podemos, teniendo una determinada patología, empezar a cambiar ciertos factores ambientales de la célula, como pueden ser bioquímicos, nutricionales, este, tóxicos, depurativos, etcétera, pensamientos y sentimientos, que inviertan ese procedimiento y entonces generen la curación. Las curaciones espontáneas se producen de esta manera. No me quiero extender sobre esto. Hay muchas investigaciones ya sobre la expresión del pensamiento, por ejemplo, eh, y cultivos de tubo de ensayo donde hay ADN y ver si se desenrolla o no. Bueno, hay toda una serie de experimentos donde el poder del pensamiento produce cambios medibles y observables en un microscopio de la estructura del ADN.
por ahí me fui muy científica a la cosa, pero me parecía importante que supieran que lo que yo pienso tiene efecto en el cuerpo. Miren, eh, suelo hacer, cuando explico todo esto, suelo hacer un ejercicio en mis talleres, cuando hay mucha gente, los hago poner enfrentados de a dos, a todo el auditorio. 300 personas, 200, no importa, a todos los hago enfrentar uno con uno. Y entonces les hago decir, aquellos que lo han vivido saben cómo es, les hago decir durante un minuto, primero les hago extender los brazos y le digo al oponente que trate desde las muñecas que trate de bajarle los brazos. Y después que registre la fuerza que hizo, si lo pudo bajar o no. Ok, y después le hago decir al que levantó los brazos que le diga al otro, soy débil y no merezco nada. Y que lo repita, y que lo repita, y que lo repita. Yo voy tomando el tiempo, que es un minuto. Ahora les voy a explicar por qué. Un minuto voy tomando el tiempo. Una vez que pasó un minuto, le digo, bueno, perfecto, no diga más nada. Vuelvan a hacer fuerza. Uno se pone así, el otro trata de bajarle los brazos. Y fíjense si tiene que hacer más fuerza o si ahora se lo pueden bajar y antes no. Y en general lo que se observa es que en un enorme, pero enorme porcentaje de la gente, estoy hablando más del 90%, la fuerza muscular cae después de haber dicho un minuto, durante un minuto, soy débil y no merezco nada. O simplemente soy débil, digamos, yo le agrego el no merezco nada. Y después hago la inversa. Soy fuerte y merezco lo mejor, soy fuerte y merezco lo mejor durante un minuto. Y que prueben otra vez a ver si le pueden bajar los brazos y muchas veces no pueden. Yo he puesto a una mujer grande, mayor de edad, hoy le dirían una abuela, con dos varones de cada lado para bajarle los brazos y la tipa diciéndome soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte y no le podía bajar los brazos. ¿Por qué digo un minuto? Porque cuando nosotros pensamos una palabra, eso genera un lenguaje químico dentro del cerebro con neurotransmisores y con neuropéptidos, se llaman así, que viajan por el torrente sanguíneo. Y de esa manera las células se enteran de qué es lo que yo estoy pensando. Como el cerebro es el director de orquesta celular, el cerebro junto con el sistema endocrino, lo vimos la semana pasada, comanda las funciones de todas las células. Si el cerebro está diciendo débil, 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 ¿por qué digo un minuto? Porque en un minuto todo el volumen sanguíneo circula. O sea, si yo pusiera toda la sangre en fila, desde que salió el primer glóbulo rojo hasta que vuelve ese glóbulo rojo al corazón y pegó toda la vuelta, es un minuto. Por eso, yo calculo un minuto, donde se mueve todo el volumen de sangre en el cuerpo, que es un minuto. Perfecto. En un minuto le hago repetir la palabra débil y la fuerza se derrumba. Ahora, eso es lo que yo puedo medir en un salón haciendo un taller. Pero si yo le pongo una aguja y empiezo a sacar sangre y empiezo a medir otros parámetros, todo se derrumba. Las células óseas pierden resistencia, las células digestivas empiezan a digerir mal, las células nerviosas empiezan a trabajar menos, las células musculares pierden fuerza, las células inmunes pierden capacidad defensiva, etc. Decir la palabra débil es demoledor. Por supuesto, el opuesto, decir la palabra fuerte durante un minuto aumenta todo el rendimiento de cada una de las células del cuerpo. Se optimiza el trabajo de cada una de las células del cuerpo. Por eso hay que vigilar tanto en psicoterapia cuando la gente dice yo no puedo, yo no valgo, ¿quién me va a querer? Estaré loca, soy una tarada. Los pensamientos entonces determinan una realidad. Los pensamientos crean la realidad. Desde detener un átomo y hacer que cese
la función de onda y que se transforma en partícula en el polo norte o después en el polo sur, en el este o en el oeste, desde ahí para arriba y para abajo, en la salud y en la enfermedad, parafraseando la promesa que se hace en el matrimonio, nosotros podemos crear una realidad distinta a la que tenemos, simplemente cambiando los pensamientos. Por eso es tan importante empezar a vigilar lo que yo pienso, siento y digo. ¿Me entienden? Eh, Esto se llama, bueno, cognición es el acto del conocer, ¿no? Ahora, una metacognición es observarme a mí mismo como conozco, ¿no? El rol del observador, que ya hemos hablado, este, es estar observándome a mí mismo, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo estoy hablando, si hablo, si no hablo, si siento, si no siento, si pienso, si no pienso, qué estoy pensando, hacia dónde me lleva esto, qué frutos puede tener un pensamiento determinado si yo lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Cuando la gente tiene este tipo de creencias grabadas en su mente desde que es muy chiquitito, están grabadas a fuego. Hay veces donde la gente repite, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo, yo soy un tarado, 10.000 veces por día. No es una exageración, ¿eh? No es una exageración. Este, a 2 veces por minuto ya tenemos 3.000 veces por día. Este, así que no es una exageración. Nosotros podemos repetir cientos de veces, miles de veces el mismo pensamiento y esto va a terminar creándose. No olviden que la energía sigue al pensamiento. Y si yo digo, hágase la luz, se creó un universo. Imagínense un ser humano que diga, ¿quién me va a querer? Soy un tarado, yo no sirvo, no puedo, tengo miedo, soy feo. También lo opuesto, ¿eh? Soy generoso, cada día cocino mejor, cada día soy más lindo. Entonces, fue una larga explicación donde pasamos de lo oriental a lo occidental y vuelta otra vez. Sepan entonces que el pensamiento es previo a la creación física, ¿no? Solo en esto voy a dar un pequeño detalle, ya lo dije la vez pasada, el pensamiento, la mente, está antes que el cerebro exista. El pensamiento y la mente están antes de que exista el cerebro. El cerebro es lo último que se forma. Por lo tanto, ir de atrás para adelante es un camino inverso. No van a llegar nunca. La conclusión es errónea. El cerebro no piensa, el cerebro no recuerda. El cerebro vuelve físico un pensamiento. Lo registra a nivel de trabajo celular y nada más. El pensamiento puede estar sin que exista el cerebro, porque de hecho cuando uno muere, uno sigue teniendo pensamientos, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que tenemos un inmenso poder en nuestra, porque somos creadores de pensamientos, por lo tanto tenemos un inmenso poder en nuestras manos. Justamente, por eso hay ciertas disciplinas que dicen que nosotros somos creadores, nosotros podemos crear cosas. Este, esto es un libro de medicina de mi hija. Este libro no existía, nunca nació, o mi libro Camino a la Sanación, la segunda parte del cuerpo al espíritu, este libro no existía. O sea, esto fue una creación. Y la creación estuvo basada en pensamientos, nada más que eso. Los pensamientos crean realidades. Esto es lo que te quería contar hoy. Es largo el camino, igual esto queda grabado en Facebook y además esta noche o mañana lo subiré a YouTube. Ya las 5 transmisiones, esta es la sexta transmisión de cuarentena, empezó el 26 de marzo y todos los jueves. Esta es la sexta transmisión. Están todos subidos a mi canal de YouTube. Yo tengo un canal que abrí en YouTube, así que están
todos los videos y este lo subiré esta noche o mañana. Eh, no tengo más nada para agregar hoy. Observa lo que pensás. Y si no te gusta, elegí un pensamiento distinto para crear una realidad distinta a la que tenés. Y me despido como me vengo despidiendo siempre desde abril de 1989. Que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos. Gracias.